Bueno, primero que nada, agradecer el tiempo y la disposición de Rebeca Mancini y de Victoria de la Riva, que son dos egresadas del IFE 12, maestras, que se han recibido hace poquito, el año pasado entiendo, y que van a compartir con nosotras sus experiencias. Bueno, la verdad que para nosotras es un enorme honor y un gran gusto que nos hayan respondido a la convocatoria para poder encontrarnos hoy. Y bueno, no solamente para poder escucharlas y verlas, sino también porque bueno, nos va a ayudar en el trabajo que hemos propuesto desde el espacio de la didáctica de las ciencias sociales 2, para trabajar bueno, en este contexto, ¿no? Y este trabajo en particular que venimos proponiendo sobre la indagación, el análisis y la problematización de las propuestas que se están llevando adelante en las escuelas a cargo de las maestras en el área de las ciencias sociales. Así que bueno, tenemos una gran participación de los estudiantes de todas las comisiones, eso nos pone muy contentos también. Gracias a todas las que se pudieron acomodar y conectarse en este momento. Y también gracias a Isabel, que es la profe de residencia de tercero B. Y bueno, ahora supongo yo que Laura o que Paula tomarán la palabra para hacer también una introducción, una breve introducción. Bueno, si quieren sigo yo. Por ahí comentarles un poquito cuál era el propósito, por qué nos parece importante este encuentro. Creemos que este tipo de conversaciones que se puedan entablar va enriqueciendo la práctica de cada una, ¿no? Para las chicas, en el sentido de tener que contar la experiencia, es como una forma también ya de reflexión, ¿no? Para nosotras también, porque son ex estudiantes nuestras, y en ese sentido algo quizás hemos tenido que ver, y bueno, la idea también de acompañarlas en esta primera etapa, que hace un tiempo charlábamos con ellas y decíamos, ¿no?, qué contexto que les tocó para iniciarse en la tarea docente. Así que creo que puede ser enriquecedor para todas, y obviamente dirigido a nuestras estudiantes de este año, que también la estamos pasando en un contexto bastante particular, con experiencias diversas en cada una de las residencias, y para las que no están haciendo las residencias, también como una forma de aprendizaje, de pensar la enseñanza, ¿no? Me parece que eso es un punto importante. También las habíamos invitado al encuentro haciendo una metáfora con el tema de la cocina, ¿no? Pensando en esta idea de que las propuestas de alguna manera se preparan, ¿sí? Tienen ciertos condimentos, ciertos ingredientes, a la vez no son todas iguales, ni se pueden copiar, ni saldrían igual, aunque les pongamos lo mismo. Cada una cocina y le pone su toque, digamos, sus particularidades. También en ese sentido remarcar que no son recetas lo que estamos planteando, son simplemente formas de encontrarnos, conversar, y a partir de ahí elaborar las propias experiencias. Eso también, ¿no? Muchas veces cuando se habla desde la didáctica se piensa en la receta que se puede copiar y que va a salir igual. Y no es la idea, ¿no? La idea es justamente pensar una propuesta de enseñanza con todo lo que eso conlleva, sabiendo que la planificación es solo una parte de la tarea docente, que la enseñanza es mucho más que la propuesta, ¿sí? Pero que consideramos y a lo que apostamos desde el espacio es a que tengan las herramientas como para pensar en eso, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente agradecer a las chicas, y bueno, nada, por ahora, no sé si Pau querrá decir algo. Muy breve, porque tengo muchas ganas de escucharlas, en realidad, a Victoria y a Rebeca, saludar a todos, a todas, todes,
por estar hoy acá. A mí nos parece sumamente significativo, digamos, que podamos confluir en esta experiencia que es para todos nueva y tratar de buscar, para nosotras también ha sido difícil generar nuevas formas. Me parece que esta es una forma absolutamente válida, y que bueno, nos ha costado sí pensarla en la creatividad, en el proceso, y bueno, eso, simplemente eso, que sea una buena experiencia para todos y que podamos recoger de esto lo mejor, y que seguramente cuando pase, en algún momento que va a pasar, nos queden estas experiencias que sumen al proceso de enseñanza-aprendizaje futuro. Y estoy segura que va a ser así. Así que bueno, eso. Bueno, si quieren, chicas, compartir, Mariana, ¿las habilitás para el Están presi? habilitadas, ya están habilitadas. Listo, Ok. perfecto. Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy Rebeca, yo soy maestra de la escuela número 336, ubicada en el oeste de la ciudad. Estoy actualmente con un segundo grado. Y bien como decía ahí la profe, este es mi primer año oficial de docente, y bueno, nos encontró en este contexto. Nada, eso. La Vicky, no sé. Ahí voy, justo estaba tratando de compartir mientras charlaba. Ahí ya se ve. ¿Me veo? Sí, 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 Ok. se ve. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estoy muy contenta de la invitación. Me parece súper hermoso que nos juntemos a conversar sobre las prácticas de enseñanza, sobre todo del instituto que nosotras nos formamos y fuimos compartiendo como distintas experiencias, ¿no? Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. Yo trabajo actualmente en la escuela 154 de Parque Industrial en segundo ciclo, en el turno mañana. Bueno, y armamos este esquema pensando primero en los sentidos de la enseñanza, de las ciencias sociales, y después vamos a ir como comentando nuestras prácticas a partir del primer debate que lo vamos a hacer juntas. Sí, eso también, justo yo cuando escuchaba recién ahí a las profes sobre esto de la receta, de los tiempos que lleva, y de que en lo concreto, haciendo también, hay una analogía con la receta, a veces haces las propuestas y después te sale algo diferente. Entonces siempre vas ahí como en esos, transitando esos lugares. A mí, antes de empezar, también quería, lo último, decir que me parece que esta instancia está re buena, en el sentido de poder repensar nuestras prácticas, ¿no? No solo para compartirlas con las compañeras en esa construcción que están haciendo ellas de sus propuestas, cursando la residencia, ¿no? Sino también a nosotras mismas, digamos, como una instancia también de volver a pensar eso que hicimos durante todo el año. La verdad que está buenísimo. Creo que de eso se trata un poco nuestra tarea, así que... Y bueno, nosotras eso lo habíamos organizado así, como primero pensando cuál es el sentido que nosotras le damos a las ciencias sociales, por qué damos ciencias sociales en la escuela también, entendiendo que el contexto es bien complejo, pero aparte de eso, que las ciencias sociales siempre en la escuela estuvo un poco más relegada, y eso es una realidad. Nosotras hemos podido a lo largo de la carrera, ¿no?, en la formación, poder apropiarnos de ciertos sentidos, ¿no? Y en eso, bueno, coincidimos las dos con Vicky que es sumamente importante dar ciencias sociales en la escuela, sobre todo entendiendo, ¿no?, de que, bueno, la realidad se nos presenta de una manera y siempre se nos presenta de manera acotada porque estamos atravesados por nuestra clase, por nuestro género, por nuestra etnia. Entonces, creemos y consideramos necesario que la escuela pueda brindar esto, ¿no?, de romper ciertos límites de la mirada, ampliarlas. No sé, ahí, Vicky. No, en este mismo sentido, sí, yo
creo que para mí la enseñanza de las ciencias sociales como consiste un poco en ir generando interrogantes sobre la misma realidad social, poder ir abriendo puertas para abrir determinadas problematizaciones, y parte de la tarea de la escuela o parte de la tarea de enseñar ciencias sociales es poder ofrecer herramientas que permitan ampliar y problematizar esta realidad social que se nos presenta. Y después no tengo como mucho más para decir, porque en ese sentido siempre como lo compartimos bastante. Y con respecto a lo que decías, primero, Rebe, de cómo ha costado poder enseñar ciencias sociales en este contexto, fue bastante difícil, porque en un primer momento desde el Ministerio de Educación se había bajado como contenidos prioritarios solamente de lengua y matemáticas. Entonces, fue como bastante difícil ir tejiendo adentro de las instituciones prácticas de enseñanzas de ciencias sociales. ¿Querés que siga a la otra? Bueno, sí, también en base a lo que decía ahí Vicky recién, esto de en la elaboración de cada propuesta de enseñanza siempre se desliza y se pronuncia un sentido político. Es el sentido político que nosotras le damos a las prácticas. Enseñar sociales o no enseñarlo es una decisión política. Entonces, en ese sentido, nosotras nos paramos desde un lugar, desde este lugar, ¿no? Desde un lugar en el que entendemos que son necesarias para las ciencias, para contribuir en la formación de ciudadanos y críticos y críticas, ¿no? Entonces, y eso es una convicción, un poco. Entonces, quizá las propuestas de nosotras son diferentes, las abordamos desde lugares diferentes, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Garantizarle a los niños y a las niñas posibilidad de reflexión e indagación de esa realidad en la que están inmersos, para que luego efectivamente puedan intervenir en esa realidad, ¿no? Así que eso es lo fundamental cuando enseñamos las ciencias. Particularmente ahí tuvimos formas distintas de abordarlo. Sí, yo pensaba en el porqué y el para qué de la propuesta, o sea, una de las, vas haciendo varios interrogantes, pero uno de los interrogantes así que más me permite a mí pensar la propuesta es el por qué yo considero que esto es éticamente valioso enseñar, y valioso epistemológicamente. Entonces, cuando puedo encontrar el tema o la problemática que lo considero en esos términos, por ahí las preguntas problematizadoras van saliendo en consonancia, entonces es como un poco más fácil. ¿Comienzo, Rebe? Sí. Okay. Bueno, en base a lo que decíamos recién con respecto a la realidad social, al estudio de la realidad social, claramente es muy amplia y no se puede abordar toda la realidad social. Entonces, autores como Siede plantean generar un recorte didáctico, generar una delimitación que nos permita poder pensar de manera sistemática aquel eje a problematizar y junto a él los contenidos a abordar. Y además esto nos va a permitir poder articularlos con otras asignaturas o áreas de conocimiento. En mi caso, yo en realidad trabajé con 3 problemáticas. La primera estuvo vinculada a los medios de comunicación y las últimas 2 propuestas tienen que ver con las problemáticas ambientales. Por el corto tiempo y demás, la que yo pude llevar a cabo y poder tener de las últimas 2 como aportes de reflexión y de retroalimentación con los estudiantes fueron las problemáticas ambientales vinculadas a los derrames petroleros en el territorio neuquino. Yo en segundo ciclo yo comparto con el grupo que inicia, que sería 4º grado, y el grupo que finaliza. Por tanto, los contenidos que se fueron abordando tenían cierta complejización entre el grupo que inicia y el grupo que finaliza, pensando sobre todo en
el nivel provincial y el nivel a nivel nacional. Bueno, a partir de los derrames petroleros tuve que hacer como varias investigaciones que me permitan pensar en estos ejes propios de la realidad social, ¿no? En la sociedad y la construcción de los espacios, cómo a partir de las actividades económicas son modificados esos espacios, y si a través de, como preguntas a través, como por ejemplo a través del tiempo, estos espacios siempre fueron así, cuándo comenzaron a ser así, y con respecto al eje de las vidas, de la vida cotidiana y las prácticas culturales, lo abordé también a partir de la misma problematización, pensando en cuáles son las normas que regulan la actividad económica en la provincia y cuál es la incidencia de la población sobre esas normas. Y además estuvo articulado con interculturalidad, pensando desde la cosmovisión mapuche, el territorio. Eso lo pude hacer a través como de utilizando fuentes de información primaria, a través de testimonios propios del material de observatorio de petróleo del sur, perdón. Voy a correr la otra diapositiva. Estoy un poquito complicada con... Ahí. Entonces, para volver a... para no generar tanta confusión, lo primero que hice fue una investigación acerca de los derrames petroleros, luego pude realizar el recorte histórico, donde yo quería situarme, el marco teórico, es decir, los contenidos que yo pretendía abordar, los tomé del diseño curricular, y a partir de ahí busqué diversas fuentes que para mí podían dar cuenta de esta problematización. La problematización la comencé con una noticia, tuve que buscar varias noticias, fueron como varios días de buscar alguna noticia que podía ser clara, que dé cuenta realmente de lo que yo quería problematizar. Busqué en distintas fuentes de diario, y en el diario En la Mañana de Cipolletti encuentro una noticia que su título era "Impactante derrame de petróleo en Vaca Muerta, daño ambiental que afecta a varias hectáreas". Y en el epígrafo de la nota decía que a partir del 2014 los daños ambientales en la provincia de Neuquén habían avanzado enormemente. Entonces era como justo el recorte didáctico, el recorte periodístico que a mí me permitía empezar a abordar esta problematización. A partir de este recorte que yo comparto con los estudiantes, empezamos a indagar, bueno, qué es Vaca Muerta y cuál era la importancia de Vaca Muerta, y sobre todo con el grupo que inicia, me pasaba como que me decían, yo ya sé que no es una vaca muerta, porque Vaca Muerta no puede ser un lugar, y en la indagación de los saberes previos fue sumamente interesante, porque pudimos ir como dando cuenta de qué era Vaca Muerta antes de llegar a su conceptualización, a partir de la interacción con otros y otras niñas, a partir del debate, porque había niñas que sus padres eran empleados petroleros, o había otros niños, sobre todo del grupo más grande, que daban cuenta de que era Vaca Muerta por las noticias. Una vez que pudimos conceptualizar Vaca Muerta, empezamos a indagar sobre lo que era este yacimiento petrolero y sobre bajo qué provincias a nivel nacional se expandía Vaca Muerta, y a nivel local sobre qué localidades se expandía Vaca Muerta. Y fuimos a partir de ahí construyendo un mapa, una localización, cuán cerca estábamos nosotros y nosotras de estas empresas y de estos territorios que estaban siendo explotados.
A partir de ahí trabajamos, bueno, la división política del territorio, como también del territorio neuquino, como también del territorio nacional. Y después esto se fue articulando perdón, me olvido de que yo soy la que tiene que poner las diapositivas. Esto fue articulándose con otras áreas de conocimiento como fueron las ciencias naturales. A partir de la experimentación fuimos dando cuenta de qué era el petróleo, de cómo estos derrames petroleros iban a perjudicar en el agua, sobre todo haciendo hincapié en que en el territorio de Neuquén, donde, o sea, los mayores importantes derrames de petróleo se han dado en Río Negro y en Río Colorado, y a partir de ahí fuimos pudiendo conceptualizar las distintas nociones en cuanto a combustibles fósiles, la importancia del agua, seres vivos y demás, y estableciendo relaciones con ciencias sociales. Y en el área de lengua lo articulamos desde el enfoque comunicacional, desde la lengua, utilizando textos informativos, videos como fuentes primarias de información y algunos testimonios escritos. Y bueno, a partir de esta problematización, fuimos generando otras preguntas que tenían que ver con... ¿Cómo? ¿Sigo? Sí. Bueno, ahora lo voy a buscar. Disculpame que no sé quién tiene que cuidar. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Sí, abierto. No, bueno, antes de que sigas, Vicky, les aviso que en 5 minutos se corta y volvemos a ingresar con el mismo enlace. Ok. Bueno, entonces la intención de ir problematizando estos distintos ejes fue como la intención de pensar por qué en el territorio neuquino funciona una economía en claves, que básicamente es cuando una empresa viene a trabajar sobre el territorio y no da cuenta ni se hace cargo de los problemas ambientales que va a dejar en dicho territorio. Y desde la interculturalidad nos ofrecen pensar el territorio nosotros como parte, nosotros como no haciendo daño al ambiente, porque nosotros somos propios del ambiente. Ellos dicen que no es necesario no destruir la naturaleza, porque si bien con nosotros al ser parte ya no tendríamos que hacerle daño, porque ella nos cuida a nosotros y a nosotros. A partir de las cosmovisiones pudimos ir articulándolas con distintos artículos de la Constitución Provincial, y a partir de ahí fueron surgiendo algunas dudas, como por ejemplo a quienes debían esta responsabilidad las empresas de dejar este daño ambiental, cómo respondíamos los y las ciudadanas frente a este daño ambiental. Esa sería la segunda parte de la problematización. Me gustaría mostrar algunas de las primeras producciones que hacen referencia a la experimentación, a la localización, en este caso creo que no se ve, pero hace referencia a un paisaje ambiental con los cuencos petroleros en medio. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho, creo que me estoy complicando mucho para expresarme, pero porque no sé bien cómo seguir. Vas perfecto, Vicky. Vas bien, muy Vicky, claro. Te entiende. Sí, porque me parece que me puse a explicar toda la propuesta y quizás no era la intención. Bueno, y en las últimas semanas que tuvimos, yo fui tratando de hacer algunas reflexiones individuales con los estudiantes. Estas distintas problemáticas igual las fuimos abordando en videollamadas a partir de
de la sala de Messenger, porque era lo que nos permitía poder reunirnos a la gran mayoría utilizando en menor cantidad de datos, porque yo pensé, cuando comencé a trabajar con problemáticas, dije, bueno, ¿y en qué momento genero el debate si no tengo asegurada la conectividad de todos y todas? Porque una no puede abordar una problemática y pensarla en una retroalimentación solamente con la docente a cargo. Era necesario el intercambio de opiniones. Entonces, a partir hicimos distintos agrupamientos con mis compañeros y podemos ir generando estos espacios. Y bueno, salieron algunas reflexiones que a mí me parecieron bastante interesantes. Una de un estudiante de cuarto grado me pregunta, Señor, ¿por qué vos crees que la gente contamine? La pregunta estaba referida a mí porque nosotros ya habíamos hecho como todo un trabajo de problematización que daba cuenta de lo que veníamos abordando, y yo digo, bueno, ¿alguien tiene una pregunta para hacerme a mí? Y me dijo, sí, yo. Y bueno, ahí me generó esta pregunta. Entonces, a mí lo que me deja, no sé si tranquila, pero un poco como contenta, es pensar en que esta problematización sigue abierta. No es como, bueno, la gente contamina el ambiente porque es buena o mala, sino es como que me permite pensar esta problematización, abrió la puerta a una nueva problematización. Y después otro estudiante me pregunta si existen esos artículos que tienen números para cuidar el ambiente. Nosotros vimos los artículos 54 y 53 de la Constitución Provincial. Y respetar a los pueblos originarios. ¿Por qué las empresas se instalan igual en la casa de los mapuches? Haciendo referencia, ¿no?, a los territorios. Bueno, esa pregunta también da cuenta para mí, de que se pudo entender el sentido de la actividad y el sentido de la propuesta. Y la última hace referencia a una de las problematizaciones, porque dentro de este eje fuimos generando como distintos problemas a resolver. Y uno de los últimos problemas era que si teníamos que pensar que una empresa se quiere instalar en un territorio X donde hay bienes naturales como el agua, mucho petróleo, entonces pensando en una empresa petrolera, ¿no? ¿Qué tendría que tener en cuenta y qué piensan si viven comunidades cerca de este lugar? Entonces, bueno, una estudiante me contestó, las empresas tienen que tener en cuenta el orden y la limpieza, evitar los derrames petroleros,